maestros. Bienvenido al Manual Cognitivo. And so I face the final curtain. And more, much more than this, I did it my way. And now the end is near. T-Cross, el nuevo SUV de Volkswagen. El siguiente espacio es presentado por Roadmax. Todo para tu moto. Venimos bien, Daniel. Mirá que el programa viene muy ágil. O sea que vamos a ver qué tener preparado para las motos, más allá de que terminamos diciendo siempre que hay graves carencias de la conducción y que, no sé, si la gente, no sé, que tiene problemas con el equilibrio, con la percepción del riesgo, la percepción de todo lo que implica andar en una moto o en un birrodado. Bien, bueno, Jorge, eso era un poco el tema de hoy, ¿no? Hablarles de eso que se necesita para conducir una motocicleta, por lo que hablábamos. No es lo mismo ir en un automóvil protegido por una estructura. La moto no tiene esa oportunidad de equivocarse, porque la equivocación cuesta y lo único que, como repito siempre, ha evolucionado en materia de seguridad es la indumentaria, o sea, una muy buena campera, un buen casco, pantalones, botas, en fin, todo lo que el piloto puede llevar para protegerse ante una eventual caída. Pero nadie quiere caerse y, por supuesto, el propósito de esta conversación es tratar de cambiar un poco la actitud, ese cambio que tenemos que tener cultural de cómo conducimos la moto. Y fundamentalmente, en esa atención hay algunos factores que tenemos que tener claro de qué manera nos tenemos que comportar. Lo primero es que nosotros necesitamos fundamentalmente tener una visión clara. Me pasa muchas veces mirando motociclistas que andan con los visores absolutamente rayados o sin visor, lo que es peor, a veces con cascos abiertos y sin ningún tipo de protección ocular, con lentes, con algo que proteja lo más importante que necesitamos para poder manejar nuestra motocicleta. Y cuando me refiero a eso es porque estamos en un permanente estado de equilibrio, un equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es el equilibrio que se consigue una vez que ponemos la moto en movimiento. O sea, cuando la moto está detenida, si nos paramos en los apoyapiés, nos vamos a caer. Sin embargo, a medida que vamos tomando velocidad, la moto empieza a tener lo que se llama un equilibrio dinámico. Un equilibrio dinámico que a partir más o menos de los 10, 15 kilómetros por hora empiezan a tener un efecto giroscópico las ruedas. Cuando usted empieza a tomar velocidad, las ruedas comienzan a efectuar un efecto giroscópico que le empieza a dar estabilidad. Por eso cuando usted sale en la moto, en la bicicleta, al principio es un poquito inestable y a medida que va tomando velocidad, ante más velocidad, la motocicleta se mantiene mucho más estable. De hecho, uno se puede soltar de manos y la moto va a seguir perfectamente en ese estado de equilibrio dinámico. O sea que tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja de ir con más velocidad, mayor fuerza giroscópica, mejor equilibrio dinámico. Pero no nos permite girar rápidamente. Si nosotros vamos a poquita velocidad, podemos girar porque la energía de esa fuerza giroscópica nos permite tener con la moto cierta plasticidad. A medida que tomamos velocidad, esa moto se pone bastante más difícil de llevar. Entonces, ahí viene la parte de qué manera nosotros tenemos que percibir ese estado de equilibrio dinámico que tenemos a medida que vamos tomando velocidad.
fundamentalmente, reitero, la moto va a ir hacia donde nosotros estemos mirando. Por eso, un poco el concepto que tiene que tener el motociclista es de tratar de ver un poco más lejos. Jamás estar mirando cerquita, estar mirando el piso, estar mirando los lugares más cercanos a la motocicleta. Hay que tratar de mirar hacia el horizonte, ir encontrando, porque vamos a tener solamente un foco de visión. Si fuéramos por una carretera, vamos a ponerlo como ejemplo, si fuéramos por una carretera, vamos a estar mirando la línea central de la carretera y un poquito más, porque nosotros estamos perdiendo parte de lo que estamos viendo porque nuestra vista periférica no es clara y lo único que nos va a dar son colores o luces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para manejar nuestra motocicleta? Ir mirando hacia lo lejos y en intervalos. Es como si fueran pequeñas fotografías que estamos sacando permanentemente en nuestro camino. Esas fotografías no se pueden cortar. En el momento que nosotros, por ejemplo, nos distraemos bajando la cabeza, mirando la velocidad que llevamos, la cantidad de revoluciones por minuto, mirando los instrumentos, no sé, cualquier tipo de distracción, recordemos, por ejemplo, que a 72 kilómetros por hora vamos a recorrer 20 metros por segundo. Cuando nosotros levantemos la cabeza a 72 kilómetros por hora, levantemos la cabeza nuevamente después de observar los instrumentos, pasaron capaz que 1 segundo y medio, 2 segundos, fueron 40 metros, o sea que esa película se cortó y cuando retomamos para volver a conseguir información, nos vamos a encontrar con un panorama distinto, donde si hay algún tipo de acontecimiento de lo que sea, de un cruce de alguna persona, de un automóvil que hizo un sobrepaso, eso nos va a cambiar y nos va a dar lo que todo el motociclista tenemos, ese susto de encontrarnos en una situación que no se pueda controlar. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Es una concentración absoluta en el camino y ir pequeños flash laterales para encontrar alguna anomalía de los laterales de la carretera donde puede haber imprevistos, donde podemos descubrir la cartelería, por ejemplo, que nos está indicando una curva de izquierda, disminuye la velocidad, un poblado, etc. Esa información que tenemos permanentemente cuando recorremos las carreteras y que tenemos que estar muy atentos, porque esa información a veces como que decimos, bueno, no pasa nada. Y a veces en no pasa nada también tenemos que tener claramente la información de nuestro cerebro, porque cuando uno viaja a una velocidad determinada, supongamos 80, 90, 100 kilómetros por hora, cuando entra a un poblado y baja a 60, parece que la moto se detuviera. Nos pasa con los automóviles lo mismo. Entramos a una ciudad con un auto que venimos en carretera y cuando bajamos la velocidad parece que fuéramos súper despacito y por ahí vamos a 60, 70 kilómetros por hora y en una ciudad o en un lugar poblado es muy peligroso. Entonces tenemos que tratar de ese tipo de cosas racionalizarlas, entender de que cuando llegamos a un poblado, cuando llegamos a un lugar donde tenemos riesgo, la única manera de detener nuestra motocicleta es tener tiempo y distancia para detenernos. Y esa es la razón fundamental porque tenemos que llevar una gran atención y tratar de no distraernos. Es muy común que cuando uno hace muchos kilómetros, sobre todo como Jorge dice siempre, cuando son rectas muy largas y son aburridas, empezamos a tratar de ir mirando otras cosas, pero no nos tenemos que olvidar que estamos, reitero, en un equilibrio dinámico, no es un automóvil, y que recorremos muchos metros por segundo y eso nos puede traer una distracción que nos va a dar el susto o lo peor de todo, que nos fuera así al piso. Daniel, te interrumpo porque te estaba escuchando atentamente. Vine de Villa Serrana el fin de semana, están haciendo muchas obras nuevas, permanente, creo que es como un denominador en las carreteras en general del Uruguay, las importantes por lo menos, y muchos tramos nuevos, con mucho asfalto negro, por tramos muy largos de asfalto negro, sin pintar. En algún caso aparece un cartel que dice, atención, carretera sin pintar. Pero no importa, más allá del cartel, que igual es chico y no advierte con la debida importancia, digamos así, premura, no tiene no solamente línea central, como tú decías, como referencia, sino que tampoco tiene la de los bordes. Entonces, cuando vos venís de noche, ya nos ha pasado a todos, ¿sí? Oscura, prender las luces, por más luz que tenga, no sabe dónde empieza y dónde termina, porque es todo negro, ¿de acuerdo? Entonces, qué grave es ese tema. Muy grave. Eso, reitero, Jorge, sí, es grave para un automóvil que tiene una iluminación, de alguna manera, con un haz de luz más importante que una motocicleta, porque tiene un solo foco. Se hace realmente muy peligroso en esas situaciones, ¿no? Yo digo, ¿qué se puede aconsejar? Y bueno, el consejo es ir a la menor velocidad posible,
prender los señalizadores, si tiene señalizadores laterales, para prender las balizas, y tratar de conservar, encontrar en el camino lateral, encontrar la línea de determinación de la carretera, que eso se puede hacer solo a poca velocidad, Jorge, porque con una velocidad importante, como decís tú, te llega una curva, no lo podés notar porque no tenés la referencia, ¿no? Me parece que es súper interesante. De hecho, aprovecho para comentar algo que se está haciendo en España y que me parece muy interesante para aplicarlo en nuestro país. En los lugares donde se tiene que disminuir la velocidad por determinadas, ya sea poblados o lugares donde hay escuelas o lo que sea, se pintan 2 líneas verdes a continuación de las blancas. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué pintan 2 líneas verdes? ¿En qué cambia? ¿No? Porque tampoco no hay ninguna legislación que diga si pisa la línea verde. No. Es simplemente, porque por eso será importante la percepción que tenemos de la carretera, esas 2 líneas verdes lo que hacen es que al conductor le dan la sensación de que la carretera queda mucho más angosta y entonces inmediatamente baja la velocidad. Y dio un resultado fantástico. Hicieron una prueba piloto en Galicia y lograron sorprenderse cómo la gente bajaba la velocidad simplemente por achicar con esas líneas verdes, que no cambiaba el ancho realmente de la carretera, pero la sensación era una sensación de que la carretera se angostaba y había que bajar la velocidad. Por eso, tú decías bien, qué importante es tener las referencias que necesitamos. Ni hablar. Y lo otro, para terminar el bloque, copiar y copiar bien. Es uno de los mejores consejos que podemos darle a cualquiera, porque está todo hecho, porque se evoluciona antes que nosotros, tiene otra experiencia, tiene otros medios, tiene otra referencia de la historia. Definitivamente esto es algo, por ahí, para muchos nuevo, pero fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los conductores. Bueno, nosotros tenemos más consejos comerciales y volvemos con la parte final de nuestro programa de hoy.